Igualmente. Bien, profesional joven, dije bien, 32 años. 32 años, Bien. Todavía 32 años. Bien, bien. En breves. ¿Mamá? Mamá de 2 niñas, Ajá, sí, perfecto. casada. Bien, y trabajando. Estoy trabajando, sí, dentro de la psicología me oriento, digamos, al área laboral y organizacional, sí, Bien, así que bien, por eso te convocamos con precisión. por eso me han Bien. convocado exactamente. Perfecto. El escenario político se presenta de esta manera, la gente se queda sin trabajo, nos enteramos de la General Motors y de varias empresas, no solamente en el territorio provincial, sino también en la Argentina, que se quedan sin trabajo. Oficialmente el INDEC habló de más de 270.000 despidos. Digo, ¿cómo impactan la gente? Mira, Rubén, yo creo que bueno, esto que vos hoy traes, digamos, es importante contextualizarlo valorando un poco, digamos, teniendo en cuenta el valor que tiene el trabajo para la persona, ¿no? Hablar del desempleo y cómo impacta esta situación de desempleo es importante y vamos a comprender un poco el daño y las consecuencias que tienen para una persona cuando podemos entender y valorar un poco el trabajo para la persona y lo que implica, ¿no? Todos sabemos que como personas adultas, digamos, la inserción en el mundo del trabajo es una característica de adaptabilidad, de salud, ¿sí? El trabajo, digamos, ocupa una parte muy importante en nuestra vida como personas adultas. ¿Del desarrollo del ser también? Exactamente, digamos, el trabajo lo que contribuye es a que podamos desarrollarnos, es el espacio propicio para autorrealizarnos, ¿sí? No solamente, digamos, tiene importancia radical porque nos provee de ingresos económicos, sino que también es importante por un montón de otras cuestiones, como ser que, bueno, nos permite organizarnos en nuestro tiempo, nos permite, digamos, tener contactos sociales, ¿sí? Nos permite, como vos decías hoy, desarrollarnos como personas, digamos, contribuye a elaborar nuestra identidad personal, permite, digamos, también que tengamos un cierto estatus social, permite que, bueno, que podamos autorrealizarnos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta característica de lo que hace el trabajo en la persona, sí, la importancia que tiene. Ya Freud, digamos, un pensador psicólogo que todos conocen, digamos, ya decía que las personas saludables, una persona sana es aquella que puede llegar a amar y trabajar. Entonces, fíjate la importancia que tiene el trabajo en la salud psíquica de la persona. La ponen ¿sí? como un complemento al amor también. Exactamente. Vaya importancia entonces el trabajo. Vaya importancia. Y es ahí cuando podemos empezar a comprender un poco los efectos y el daño que puede llegar a ocasionar la pérdida del empleo, ¿sí? Y no solo la pérdida del empleo como una realidad, digamos, de quedarse en una situación sin trabajo, sino también, digamos, la amenaza de la pérdida de empleo, ¿sí? Bien, qué importante. Digamos, la situación actual, sabemos la realidad, digamos, hace que, bueno, los cambios permanentes en los que vivimos a nivel social, económico, político, digamos, hace que la situación esté caracterizada, ¿no? por una inestabilidad, ¿sí? Y hace que, bueno, haya en los trabajadores una sensación de amenaza permanente a su empleo. Vaya ¿sí? a los vocablos, y sé que como profesionales de la psicología ustedes utilizan y cuidan minuciosamente cada vocablo. Digo, utilizás, Elisa, 2 vocablos que quiero rescatar. Daño, cuando pierde el trabajo, y cuando está inestable o con incertidumbre, se siente amenazado. O sea, son 2 vocablos profundamente complicados a la hora de las emociones y de cómo afectan a la persona. Totalmente. Me gusta que profundices en eso. Tanto la situación, como te decía, digamos, de enfrentarnos a una situación de despido, de un despido, como esto de, bueno, enfrentarnos a que despidan a compañeros o a que suspendan, ¿sí? Estas situaciones, digamos, son estresores psicológicos, ¿sí? Bien. Son situaciones amenazantes al organismo, al individuo, ¿sí? El estrés no es otra cosa que la alteración al funcionamiento normal de la persona, ¿sí? Bien. Cuando estamos en un funcionamiento normal, digamos, nuestras activaciones, nuestras funciones biológicas, psicológicas, sociales, ¿sí? Se van activando en unos niveles que se consideran normales. Ahora, cuando hay digamos, algo que amenaza, ¿sí? Ya sea de forma externa o algo interno del individuo, como te decía, esta percepción de que, bueno, me van a despedir, ¿sí?
ambas situaciones, ¿sí?, pueden generar y provocar, digamos, una situación que amenaza a la estabilidad, ¿sí?, que es lo que buscamos los individuos y las personas. Buscamos estabilidad, ¿sí?, buscamos equilibrio. Cuando hay algo que amenace ese equilibrio, esa sensación de estabilidad, ¿sí?, ¿qué hace el organismo? Intenta, digamos, contrarrestar para buscar ese equilibrio. Es como cuando tenés sed, se desequilibra tu organismo y buscas, ¿sí?, digamos, poder saciar esa sed. Bueno, cuando hay una situación que amenaza a este organismo, bueno, intentamos esforzarnos para poder volver al equilibrio, ¿sí? Entonces... Ahora, surge una pregunta, porque lo hemos visto y lo hemos analizado incluso en nuestro programa. Digo, esa situación, que no es para nada grata, de la persona que está experimentando esto, ¿impacta indistintamente en ciertas edades? Mira, muchas gracias por la pregunta, porque me parece importante hacer esa salvedad. Creo que, digamos, en la actualidad, digamos, los jóvenes, sobre todo, digamos, esta pregunta que vos haces tiene que ver con unas diferentes generaciones que coexisten en el mundo del trabajo, claro. ¿Sí? No es lo mismo el impacto que va a tener, digamos, una situación como esta, ¿sí?, de quedarnos sin empleo a los 20 años, ¿sí?, claro, que a los 50, ¿sí? Claro. Por una cuestión de que son diferentes generaciones, ¿sí? Los jóvenes conviven y coexisten, digamos, con este mercado laboral y esta situación y este contexto cambiante, ¿sí? Entonces fueron desarrollando otro tipo de competencias y de capacidad de adaptación, ¿sí?, que, digamos, es diferente las generaciones, como te digo, de mayor edad, ¿sí? En estas generaciones tienen otros valores, ¿sí?, que predominan y priorizan por ahí la estabilidad laboral, cosa que quizás en una generación más joven no es lo más importante, ¿sí? Como te digo, porque han sabido adaptarse a este contexto cambiante. Y también, digo yo, ¿no?, analizando, los jóvenes son más fuertes, son más vigorosos, porque una persona a los 50 y pico de años que se queda sin trabajo, el impacto emocional es muy grande. Es muy grande el impacto emocional. También hay una cuestión que es importante aclarar, que el impacto va a depender también de cada persona, ¿sí? Eso me interesa. De las estrategias que uno desarrolle, ¿sí? ¿De la estrategia o capacidades? De las capacidades y estrategias que uno desarrolla a nivel de afrontamiento de las situaciones amenazantes, ¿sí? Va a tener que ver con esto, de la actitud también y de la fortaleza que tengamos, ¿sí? Porque quizás una persona que experimenta una situación de desvinculación y que tiene otros recursos, bueno, puede tomar esa situación como una oportunidad para quizás desarrollarse a nivel personal en otro sentido. Entonces toma esta situación de crisis, ¿sí?, como una oportunidad para quizás abrir su propio negocio o, digamos, independizarse desde otro lugar, ¿sí? Entonces tiene que ver y impacta de manera diferente de acuerdo a la personalidad de cada uno. Personalidades más resilientes lo afrontan de otra manera. Hay algunas otras personas que pueden caer en una depresión, por ejemplo. Exactamente, y también tiene que ver con el tiempo de exposición, digamos, a este estresor que es el estar desempleado. Mientras más tiempo uno esté desempleado, es probable que el daño sea mayor, digamos, que uno... Porque, ¿qué pasa? Cuando uno está sin trabajo, quizás la primera reacción es de, bueno, puede variar desde enojo hasta, bueno, no saber por qué, pero el primer tiempo, ¿qué suele hacer uno? Bueno, quizás empieza a afrontarlo diciendo, bueno, me tomo este tiempo para hacer otras cosas. Ahora, cuando sobreviene el tiempo y pasa el tiempo y sigo en la misma situación, ¿sí?, al principio empiezo vigorosamente a enviar currículums por todos lados. Cuando me enfrento a que una y otra entrevista me han dicho que no, ¿sí?, esas son situaciones que siguen siendo estresoras, ¿sí? Y hacen que uno vaya sintiéndose, digamos, todo eso va amenazando a la autoestima, ¿sí?, a la imagen que uno tiene. Uno se empieza a sentir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Soy yo? No estoy pudiendo enfrentar una entrevista, ¿sí? Entonces todos esos sentimientos provocan que uno a lo largo del tiempo, mientras más experiencias negativas tenga en las entrevistas de trabajo, quizás, digamos,
pueda llegar a adoptar, digamos, una actitud más pasiva, ¿sí? Empieza a dejar de buscar trabajo, porque si me enfrento nuevamente a una entrevista, me van a decir que no quiero vivir esa situación desagradable, entonces empiezo a tener una conducta un poco más pasiva, y hace que me vaya apartando de yo mismo, digamos, del ámbito laboral. ¿Sí? Digo, y en la contención en ese momento de impacto, vamos a circunscribir el caso a una persona de 50 años, así de mi edad, 53 años, que se queda sin trabajo. La contención familiar es importante, los amigos. Es muy importante, yo creo que es el núcleo, porque va a depender también de la familia y el apoyo y la red de contención que tenga la persona, el cómo vaya tomando las experiencias que va viviendo, ¿sí? Imagínate, no es lo mismo que una familia que ve a la persona desempleada esté, digamos, enviando mensajes por ejemplo, ¿qué haces en casa? Todo el día mirando televisión, no servís para nada. ¿Se entiende? Todo ese tipo de expresiones contribuyen a que uno vaya formando y vaya, digamos, teniendo una menor autoestima, digamos, ¿sí? No es lo mismo una familia que puede apoyar y que envía mensajes positivos, vas a poder, esto, digamos, es una situación de hoy, no, seguí intentando, ¿sí? Son mensajes que colaboran y que apoyan a la persona que está en esa situación de desempleo. Muy bien, es muy lindo el contenido, Elisa, escucharte es un placer, la claridad de los conceptos que tenés es muy lindo, pero no escuchaste esta frase nunca. El tiempo en la televisión es tirano. ¿Lo escuchaste? Exacto. Bien, pero las puertas del programa van a estar abiertas para que en próximas visitas sigamos profundizando algunos temas. Porque yo te escuchaba y desagregaba en mi mente, digo, un joven se queda, que es dependiente de papá, se queda sin trabajo, bueno, tiene opciones. Ahora, si papá, cabeza de la familia, mamá, ama de casa, y el nene que está estudiando se queda sin trabajo, papá, es más complejo. Exacto, el tema. Hay que ver cada caso. Muchas más presiones. Claro, muchas más presiones. Y más opciones. Y lo vamos a profundizar seguramente.